tal? Estamos recorriendo el norte argentino, estamos contentísimos. En este caso, estamos en la provincia de Salta, en un pueblo que está escondido, que está alejado de todo. Estamos en Iruya y te vamos a mostrar todo para que vos puedas planificar tu próximo viaje o simplemente disfrutarlo desde ahí, desde tu casa. Claro, ustedes vieron ese paisaje hermoso de la apertura del video, pero para llegar a ese lugar tenemos que arrancar acá. Nosotros pasamos la noche en Humahuaca, un hotel muy lindo, Munay, que seguramente ya lo vieron. Y salimos bien temprano porque vamos a agarrar una ruta que son 70 kilómetros y se tardan 2 horitas. ¿A dónde vamos? A donde ustedes vieron en el video, a Iruya. Camino de Iruya, llegamos al límite entre Jujuy y Salta. Hay un poco de viento, hace un poco de frío. Estamos a 4.000 metros de altura. Allá, ahí nomás está Jujuy, acá está Salta. Y estamos a 21 kilómetros de Iruya. Hasta ahora venimos bien. 4.000 metros de altura, no siento nada diferente. No. El auto, la verdad que se vino comportando muy bien. Muy bien, todo muy bien. Estamos bárbaros, mirá, podemos saltar, podemos hacer todo. No sé si para tanto. Kilómetros para Iruya que se recorren en 28 minutos, bastante, porque mirá lo que es esto. No es un dibujito de mi sobrino, es la ruta, Si bien es un camino sinuoso como lo pueden ver en el video, yo antes dije que no podía venir con un auto bajo. La verdad que me retracto, hay momentos que está muy bien el camino. Vimos colectivos, vimos camionetas obviamente, pero no me parece que sea un camino que no lo pueda transitar un auto común, sea el auto que sea, hay que venir con mucho cuidado. Por lo menos hoy nos encontramos con una ruta que está en muy buen estado. Obviamente ripio, obviamente tierra, no hay nada de asfalto, pero muy buen estado, se puede transitarlo más bien, siempre con cuidado, se puede venir sin ningún tipo de miedo. Casi 3 horas de viaje, porque se hizo largo, porque fuimos parando, fuimos sacando fotos. Es imposible no parar en el trayecto a mirar la belleza del paisaje. Llegamos al Hotel Iruya, nos parece un lugar divino. La vista que tiene este hotel, no todas las habitaciones tienen esta vista, hay que pedir obviamente una superior que tenga vista a la montaña, eso tenerlo en cuenta. Tiene restaurante, podés almorzar, podés cenar acá. Dan ganas de quedarse acá todo el día, pero no, vamos a salir a recorrer. Lo que vimos hasta ahora de Iruya nos encantó. No sé si alcanzarán a ver que estamos todos empapados. Recién arrancamos, creo que 100 metros del trekking. Recién arrancamos el camino de Iruya. El camino de Iruya hasta San el pueblo Isidro. San Isidro. Sí. Tuvimos que pasar por ahí, miren. No sé si se alcanza a ver con la cámara, pero eso de ahí es un río y según como viene el viento, porque hoy es un día muy ventoso, te moja completamente cuando vas a pasar. Así nos pasa a nosotros, estamos todos mojados y hace frío. Para comer las empanadas. ¿Qué pasa? Llegamos medio tarde a Iruya. No sé por qué le pongo el acento. ¿A alguien más le pasa eso? Y le dijimos a la gente del hotel que nos prepara unas empanaditas tipo viandita, porque ya es mediodía, ya hay hambre. ¿Cómo está esa empanadita? ¿Había de queso y de carne? Es la primera vez que como una empanada en el norte. ¿Por qué no que siento que tiene realmente un sabor diferente, no a la empanada común que como en casa. Porque son fritas esta parte. Claro, es verdad. Se va a complicar comerla, va a explotar. Listo. Pero miren el lugar. Vamos a dar una vuelta, 360. Donde estamos comiendo esto, por favor. Nah, impagable. Tenemos agua, tenemos galletita Oreo y tenemos empanadas. ¿Qué más podés pedir? ¿Qué pasó con la empanada? Está llorando. Y hay mucho viento, pero no importa, estamos muy contentos. Como que está floja esta. Wow.
¡Momento de tensión! Estuvo lindo. Decía que hay que ir por el tendido eléctrico, nos estamos alejando Creo que bastante. estamos haciendo cualquiera. Tendido eléctrico. Terminamos en San Isidro, no sé, bueno, Humahuaca, en un lugar donde... Yo te digo que peor es venir en verano, porque en verano los ríos, los arroyos, todo está más suculento, más caudaloso. Y es más difícil pasar. Ahora está sequito todo. Pero igual fue como un momento de tensión. Puede ser una obviedad, pero está bueno recordarlo. Hay que venir con el zapato adecuado, siempre decimos lo mismo. En este momento estamos caminando literalmente sobre el agua. Un arroyito que corre, es agua mínima, serán 3 milímetros 4. Pero bueno, si no tenés el zapato acorde, no puedes pasar. Hay que pasar un poquito por agua. Las 2 linitas de agua que veníamos diciendo que con nuestras botas las podíamos soportar. ¿Qué hacemos? Piedrita, muy importante el puentecito de Piedrita. Esto es para recordar cuando Noelí dice que le gustaría hacer, por ejemplo, subir a una montaña alta, hacer una excursión de 2 días en la montaña. Llevamos 1 hora 45 caminando y no hay más. Me estoy arrepintiendo de todas las empanadas, de todas las llamas que comí, de todo. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos, o no lo dijimos, que estamos en la altura también, y eso hay que considerarlo. Buscamos toda la culpa la tiene la altura, ¿viste? Bueno, y no vemos el pueblito, no lo estamos encontrando. No lo vamos a encontrar, pero no hay más, tuvimos que parar a descansar. Llegamos a San Isidro, nos costó mucho, fueron 2 horas que la verdad nos costaron mucho. Si ustedes no quieren hacer todo ese esfuerzo, pueden contratar por ejemplo una 4x4 que los traiga hasta acá, hasta donde estamos. También hay excursiones a caballo, pero bueno, tienen que saber que acá hay que subir escaleras, sí o sí, no tenés otra. Y parecen largas, yo no doy más. No sé si es la altura, no sé si es que comimos mucho, no sé. Pero está duro. Vamos a ver qué hay arriba de las escaleras en San Isidro. Llegamos a San Isidro, obviamente se puede subir por esas escaleras caminando o a caballo. Vimos puerta de caballo, así que se puede subir a caballo. No pensamos a nadie todavía. Es un lugar para recomendar, que el hecho de venir y ver algo totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado a ver habitualmente. Esto no es turístico, o sea, quiero decir, esto es un pueblo de verdad, no es que está hecho para el turista, si bien ahora es turístico. Esto que estamos transitando es una de las tantas calles internas que hay y son así, son todas de piedra, las casas son de piedra. Y alrededor, montaña. Alrededor montañas, muchas montañas. Existe la posibilidad también, si ustedes vienen, ya sea en el medio, caminando, 4x4, de quedarse a dormir acá. Hay hospedajes, obviamente, no hay un hotel 5 estrellas, hay hospedajes para el que quiere venir, relajarse, disfrutar, las estrellas se deben ver, una locura acá. Adentro de lo de Teresa, porque afuera realmente hace mucho viento. Tuvimos la mala suerte, según nos decía Teresa, de que hay mucho viento. Nos tocó un día ventoso, hay ráfagas de viento que realmente recién hace un rato se abrió la ventana y como que ¡ah! Sí. Dios, desesperación, se va a caer algo. Y el pueblo... Es un pueblo chico donde viven aproximadamente 60 familias. Muy lindo realmente, muy lindo para disfrutar. Todo, estarán viendo las imágenes ahora seguramente. Todo con piso de piedra, las construcciones son todas de piedra. La mayoría de familias viven del turismo porque hay un montón de hospedajes en casas de familia. Mira una gallina yo. Ah, no, una gallina. ¿Qué? No es una gallina. Perdón. ¿Qué es? Granada. El trekking es pesado, sí, es pesado, pero alguien que tenga una buena preparación física, tampoco buena, una preparación física normal, puede venirlo más bien y no va a sufrir para nada. Como siempre digo, nada que si vas despacito, tranquilito y parando, no se puede hacer. La gente, toda muy amable. Muy amable. O sea, ni siquiera le preguntás, a lo mejor vos estabas ahí en la calle, nada, pensando algo y te dicen, ¿qué necesitas? Y vos te sorprendés porque uno en la ciudad no es así. Les recordamos que está
estamos recorriendo el norte argentino y que este no es el único video que hay del norte argentino. Entonces les sugerimos, mirá cuántos verbos que metí, les sugerimos que se suscriban al canal porque vamos a seguir subiendo más videos, hay otros subidos, así que si querés viajar al norte o si te interesa ver el norte argentino, que es bellísimo, suscríbete a nuestro canal. Llegó el momento de volver a Iruya porque se nos viene la noche y hay que meter 2 horitas más. Hay 2 caminos, el que vinimos es el de abajo, el que cruza el río en muchas ocasiones, y ahora que no hay tanta agua está todo bien porque vas pasando por las piedritas, pero a lo mejor si venís en verano no está todo tan bien. Vamos a volver por arriba y vamos a contarles qué tal es ese camino, el de arriba. Tuvimos que abrir una tranquera, parecía como que nos metíamos en una casa, pero no, es un caminito de casas. Sí, un perrito. Y esperemos estar yendo bien, porque seguimos subiendo. Sí, a la vuelta va a ser toda en bajada. Mirá mis pelos, qué lindo. En modo selva. Y ahora ya... no, seguimos subiendo. Pero bueno, a ver, el amiguito. ¡Ojo, ojo! ¡Opa! No pierdas la borio, muy importante. Tengan en cuenta que este camino, el de arriba, no el del río, tiene precipicio. A ver si se ve ahí. Creo que se ve. El otro era llanito, o sea, digo, si tenés vértigo, agarrá por el otro. Y sí, la verdad que sí. Bueno, solo eso, que estoy muy cansada. ¡Entre el viento! Esto que me voy a caer del culo. Y lo peor es que no sabemos si estamos yendo bien. Ojo que esto es pincha. Sí, es tremendo cactus. Uy, casi me caigo. Ay, me quedó metido adentro la puta. ¿Qué te quedó? Me perforó la zapatilla. No. No. Terrible pincho. Estaba matando. Era parar de sacarlo o morir en el intento. ¿Cómo nos levantamos de acá? Nadie sabe. Ay, me parece encima que el camino está del otro lado. O sea que hay que volver lo que vinimos. Sí, algo me dice que hicimos cualquiera acá. Tenemos un problema así como peaje, como un corte de ruta. No es muy amigable. Hay otros más amigables. Están los 4 acá. El negrito tiene problema con el perro que nos está acompañando, con nuestro amiguito. Yo no sé si quiero pasar. Aquel lo mira fijo, la tiene. Sí. Uy, acá hay cosas raras, están pasando cosas raras acá. Como que hay mucho animal junto. Este tiene las orejas medias raras ahí para atrás. Sí, yo me quería sacar una foto, mira el burrito, qué lindo. Pero, por las dudas, ahí, lejos. Llegamos a una especie de mirador acá arriba volviendo a Iruya, muy lindo realmente. Vale la pena 100% todo, el trekking y volver y encontrarse con esto y sentarse unos minutos y decir ¿a dónde estoy? Bueno. Más allá del viento. Lo que sí reitero, aunque sea cansador hay que decirlo, esta parte del regreso que le hicimos por arriba de la montaña no es para cualquiera. No es para cualquiera. Yo me de asusté hecho, varias veces. Tuvimos que preguntar a algunos lugareños para dónde agarrar porque no están, Sí. no está tan bien Mejor marcado. si se puede, si no está alto el río, vayan por abajo. O bueno, o contraten una 4x4, no, una 4x4 no. Pierde la magia, pierde la magia. Lo único acá hay gente que está teniendo relaciones sexuales. No. Es un poco turbio porque Eso es romanticismo. uno Acá se en está las montañas. sacando la foto y los 2 perros están ahí treque hace un montón de rato, por favor. Vamos a seguir. Muy lindo. Vamos a sacar una foto y yo seguí caminando, pero ya se terminaba de arreglar. Vamos a ver cuánto demora en empezar a los gritos porque me alejé. Como si estuviésemos en pleno centro de New York, el abandono se puede perder. La verdad es que está durando bastante, debe estar pensando en otra cosa. Pero ya va a llegar el grito. Seguro. Y se empezó a quejar. ¿Por qué no me explicaste, gordo? Agarrar el momento del
atardecer acá en este sendero, te digo que es impagable porque las montañas se transforman como con otro color, más rojizo. Imposible que la cámara lo retrate, así que tienen que venir. Miramos abajo porque estamos caminando por el agua. Eduardo se cayó, no lo pude filmar. Yo tengo todos los Esas cosas que estamos filmando todo el tiempo y bueno, todo mojado, está bueno. Tengo las piernas mojadas, no sé si se nota, pero... Estamos en bastante mal estado, pero valió la pena 100%. Aunque aún no puedo abrir los ojos muy bien, les voy a comentar acerca de este hotel. El hotel que elegimos es Hotel Iruya, es el más grande de acá y el más caro de acá de la zona. Un hotel muy lindo, la vista que tiene, ya estarán viendo imágenes, es hermosa, sin igual. La habitación muy grande, muy cómoda. Algunos detalles que lamentablemente tenemos que comentar y los comentamos porque es un hotel caro realmente y bueno, como dije, el más caro de la zona. Yo me bañé con agua fría ayer, se bañó Noelí primero, cuando me fui a bañar yo, el agua estaba fría. Con la tierra que traía de la caminata me tuve que bañar igual. Y esta mañana el desayuno, muy abundante, pero cosas viejas. Es la mejor palabra que podemos usar porque las cosas, la panificación era vieja. Quizás la hacen los lunes y queda para toda la semana, no lo sé. Pero eso sí que no valió la pena y hay que decirlo porque el hotel es un hotel caro. Iruya y San Isidro son dos pueblos construidos entre las montañas. Son lugares a los que es difícil llegar, pero conocerlos tiene su recompensa. Son lugares que quedan lejos y cerca a la vez. Lejos del ruido, de las costumbres de la ciudad y de tantas otras cosas, pero cerca del sol, de las nubes, las estrellas y de la paz. El norte argentino volvió a sorprendernos con una experiencia inolvidable, en la que solo necesitamos nuestras piernas para sentir la libertad de caminar solos entre montañas durante kilómetros, cruzando ríos, ensuciándonos, conociendo y riendo. Esto es para recordar cuando Noelí...